buenos días estudiantes. Hoy día les presento la sesión número 6 de la red de comunicación que lleva por título Texto expositivo. Pero antes de comenzar te digo estas recomendaciones. Pon muchas ganas y podemos aprender. Sigamos. ¿Qué es el texto expositivo? Es aquel que expresa hechos, conceptos o ideas de manera objetiva. Se utiliza mayormente para informar o divulgar ideas o conceptos de interés, muchas veces en ámbito escolar y académico. Es decir, nos van a presentar la información de manera objetiva. No va a haber ninguna interpretación subjetiva del autor. Nos van a narrar o decir los hechos tal y cual están en la realidad. Características. La información que brinda incorpora explicaciones sobre datos que aporta. Presenta datos o información sobre hechos, personajes, fechas, teorías, entre otros. Y está escrito en tercera persona. Acá vemos un ejemplo. Dientes de cocodrilo, dice. Una de las cosas que más asusta de los cocodrilos es su gran dentadura. Pero ¿sabías que esos dientes en realidad no sirven ni para cortar ni para masticar? El cocodrilo solo las utiliza para agarrar fuertemente a sus presas y no dejar que escapen. ¿Y sabías que los cocodrilos, al igual que las personas, cambian los dientes? Claro, que mientras nosotros lo hacemos una sola vez en la vida, algunos cocodrilos lo hacen hasta 45 veces. ¿Y a qué no sabes cómo cuidan los cocodrilos su dentadura? Pues con la ayuda de un pequeño pajarito. Este pajarito, cuando el cocodrilo abre la boca, le retira con el pico los restos de comida que tiene entre los dientes. Por supuesto, el pajarito no tiene miedo, sabe que el cocodrilo no va a hacer ningún daño. Muy bien, acá tenemos un ejemplo de texto expositivo, donde nos brindan la información tal cual están en el internet, en el libro o en revistas. Y está escrito en tercera persona. Estructura. Se divide en tres partes. Introducción, donde se va a presentar el tema y nos va a explicar de qué se tratará. El desarrollo es la parte más importante del texto, donde se expone el tema de manera clara, organizando los conceptos. Y la conclusión resume los aspectos fundamentales del tema expuesto en pocas palabras y también puede valorar todo lo dicho anteriormente. Tipos. Hay de dos. Divulgativos. Son aquellos textos expositivos que son dirigidos a un público amplio, que dan información sobre un tema de interés general. El receptor, es decir, la persona que escucha, no necesita tener conocimientos previos sobre el tema. Entre ellos podemos encontrar las biografías, discursos, folletos. Especializados. Estos tipos de textos expositivos necesitan que el receptor sea especializado, es decir, que conozca del tema y su vocabulario es específico. En el caso de los textos científicos y jurídicos, tenemos textos jurídicos, científicos y tesis doctorales. Ahora te presento este video, presta mucha atención, ya que te va a ayudar a mejorar la información. Hola amigos y amigas de todo el Perú, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Patricia Barreto y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación donde compartiremos momentos llenos. Entonces, ¿qué es un texto expositivo? Los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva, sin reflejar opiniones ni sentimientos del autor. Se utilizan principalmente en ámbitos académicos y científicos. Los textos expositivos no reflejan la opinión del autor, porque solo exponen un tema basándose en fuentes y evidencias de respaldo. Tienen como objetivo presentar, explicar e informar acerca de un tema o asunto. ¿Cuáles son las características de los textos expositivos? Los textos expositivos se caracterizan por presentar y explicar un tema, de manera que el lector los comprenda con objetividad. Los textos expositivos brindan información sobre un tema y emplean diversos recursos del lenguaje, como las definiciones, los ejemplos, la reformulación de teorías o las citas de fuentes de información que tienen cierto reconocimiento. Son textos formales, por lo que no hacen uso del lenguaje coloquial, sino que emplean lenguaje que dicen las cosas como son, sin doble sentido,
a fin de evitar dudas o malas interpretaciones por parte del lector. ¿Qué partes tiene un texto expositivo? Los textos expositivos tienen 3 partes: la introducción, el desarrollo y el cierre o conclusión. La introducción es una breve explicación del tema a presentar, a fin de contextualizar al lector. El desarrollo es la exposición del tema, que puede organizarse en párrafos, capítulos o subtemas, según la complejidad y variedad del contenido. El cierre o conclusión es una síntesis de todo lo desarrollado, que permite resumir las ideas y comprender el tema abordado. Existen 2 tipos de textos expositivos: los divulgativos y los especializados. Los textos expositivos divulgativos son textos dirigidos a un público más amplio, en el que no es necesario que el lector tenga conocimientos previos sobre el tema. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos o las enciclopedias. Los textos expositivos especializados son textos explicativos que requieren de conocimiento previo por parte del lector, debido a la complejidad del tema. Por ejemplo, las monografías, los textos legislativos o las tesis doctorales. ¿Qué recursos se emplean en los textos expositivos? Emplean diversos recursos, como las definiciones, las comparaciones, los ejemplos, los gráficos e imágenes. Las definiciones son enunciados que representan o explican un concepto o expresión de manera objetiva. Las comparaciones son relaciones de semejanza entre 2 ejemplos o teorías, a fin de afirmar o esclarecer el tema expuesto. Los ejemplos son frases o modelos que facilitan la comprensión del texto, especialmente cuando se trata de un contenido complejo o técnico. Los gráficos e imágenes son recursos visuales que permiten complementar el tema expuesto para una mejor comprensión. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de textos expositivos. Revisaremos los más comunes. Descripciones farmacológicas, es decir, los encartes que vienen dentro de las cajas de las medicinas y que informan a las personas de qué está compuesto el medicamento, cuál es su uso, etc. Los textos científicos. De igual manera, estos brindan información objetiva, por lo que son expositivos. Los folletos informativos, que son los que tú elaborarás. Estos brindan información combinando imágenes y textos. Bien, ya sabemos entonces qué es. Muy bien, qué buen video, ¿verdad? Nos ha reforzado la información que ya se ha brindado anteriormente. Sigamos. Trabajando en casa. Te dejo 2 páginas. Página 36 y la página 37. En la página 36 te dice: investigo sobre los derechos del niño. Podemos seleccionar 1 o 2 derechos. Recopilo información de distintas fuentes, puede ser internet, de libros, de revistas, etc. De ahí, ¿qué tienes que hacer con la información que ya has obtenido? Tienes que organizar en el siguiente esquema. Tema. ¿De qué trata el texto que has escogido? ¿Cuál crees? ¿Cuál será el tema? Siguiente. Conceptos principales. ¿Qué serán los derechos? ¿Por qué es importante tener los derechos? ¿Qué derechos has escogido? 3. Conceptos secundarios, explicaciones de los temas principales. Ejemplos o explicación de los 2 derechos que has escogido. Conclusión o importancia del tema. Es un resumen de todo lo que ya has escrito. Después de eso, vas a crear tu borrador. Te pones título. De ahí, presentación o introducción. De ahí, conceptos principales acompañando de su respectiva explicación y ejemplos. Y después la conclusión. Posteriormente, cuando hayas realizado este borrador, acá lo tienes que colocar ya de manera más extensa y todo junto. Es decir, acá va a estar en partes y acá lo vas a juntar. Muy bien, me despido, espero que te haya gustado, nos vemos, bye bye.